Muy bien, muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la sesión de hidráulica de canales abiertos, ya entrando en la semana número 4, ¿no? Eh, Vamos a continuar con el tema que veníamos definiendo y señalando la semana pasada. Ya habíamos empezado a estudiar diseño de canales, ¿no? Habían principalmente dos tipos de canales, canales erosionables y canales no erosionables, ¿no? En un primer momento habíamos visto los criterios de diseño para canales no erosionables, que básicamente son canales que son revestidos, ¿no? Estos canales revestidos pueden ser de concreto eh, u otro material, mampostería, o inclusive se podrían considerar canales eh, sobre la base de roca, en este caso, ¿no? Esos son los canales no erosionables. Pero por otro lado tenemos los canales erosionables, que son los canales que básicamente se cimentan sobre el terreno y obviamente los procesos de diseño son diferentes, ¿no? No son iguales. Entonces vamos a continuar justamente con este punto. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, entonces, canales erosionables son básicamente estos canales que podemos observar a continuación en las imágenes. Un río es un canal erosionable, por ejemplo, ¿no? Los cauces naturales son canales erosionables, van a estar sometidos a procesos de erosión y también a procesos de sedimentación, ¿no? Para poder estudiar y analizar los canales erosionables, básicamente en el curso nos vamos a basar en dos de ellos. El primero, mediante el método de la máxima velocidad permisible, ¿no? Que es uno de los métodos que te permite justamente estudiar los canales erosionables. Obviamente, el método de la máxima velocidad permisible es aquel método, en este caso, que va a basar su diseño principalmente en una velocidad que no produzca un proceso de erosión. Y por otro lado tenemos el método de la fuerza tractiva, ¿no? Este método de la fuerza tractiva que estará basada en estimación de esfuerzos cortantes o también denominada como fuerzas de arrastre, ¿no? Sobre evidentemente las paredes que va a conformar en este caso un canal. Entonces principalmente tenemos esos dos criterios de diseño, ¿no? Método de la velocidad máxima permisible y método de la fuerza tractiva. Importante señalar también lo siguiente, ¿no? Al igual que en los canales eh, no erosionables, para los canales erosionables también hay que tener en consideración la velocidad mínima, ¿no? Porque justamente uno cuando diseña un canal quiere garantizar de que la sección del canal permanezca en ese sentido constante, ¿no? Entonces, para ello justamente se diseña también un canal en función a una velocidad mínima, que es aquella velocidad que va a impedir que las partículas puedan sedimentarse en el fondo y obviamente al sedimentarse lo que puede ocasionar es que la sección del cauce del canal se reduzca significativamente, ¿no? Y obviamente no va a cumplir su función de conducción de agua. Entonces, fundamentalmente está enfocado en ello. Habíamos visto justamente la semana pasada acerca de los taludes que son recomendados para distintos tipos de material, ¿no? Obviamente son canales que van a estar cimentados en tierra, entonces obviamente el ángulo de fricción interna del suelo va a variar dependiendo del tipo de suelo que yo tenga. Obviamente este ángulo de reposo será mayor en una roca
que con respecto a una arena, ¿no? Entonces, en su efecto, esto también tiene que ir orientado, tiene que ir relacionado con el talud justamente que se deba dar al canal, ¿no? Yo no podría pretender cimentar un canal de tierra que sea rectangular sobre un suelo que es de repente un suelo arenoso, ¿no? Eso es poco, por no decir imposible, ¿no? Porque justamente no va a existir una estabilidad de sus paredes. Entonces es por ello que se indica aquí los valores comúnmente utilizados, ¿no? Para poder definir los taludes de un canal en función al tipo de material sobre la cual se van a cimentar. Aquí tenemos otra tabla, por ejemplo, ¿no? Eh, Arcillas, dimos arcillosos, arenosos, arenas, concreto, ¿no? Bueno, el concreto ya sería un material, un canal revestido, ¿no? Pero principalmente para los canales erosionables, ¿no? Arcillas, limos, arenas, gravas, principalmente. Estas son otras tablas que brindarían ángulos de inclinación y pendiente de los taludes, dependiendo obviamente del tipo de suelo que yo voy a tener, ¿no? Vamos a comenzar con el método de la velocidad máxima permisible. ¿En qué consiste este método de la velocidad máxima permisible? Eh, se va a diseñar un canal en función a una velocidad máxima, obviamente, que no genere erosión, ¿no? Eso es fundamentalmente eh, el fondo o el sentido de este diseño, ¿no? Yo diseño bajo un enfoque de velocidad máxima permisible, determinando o calculando los parámetros en función a esta velocidad que no va a permitir que justamente mi canal se erosione, ¿no? Entonces, obviamente uno no diseña un canal para que vaya perdiendo terreno de sus márgenes, eso evidentemente no es así, y es por ello que se diseña en función a una velocidad máxima permisible. Es importante tener en cuenta que esta velocidad quizás puede ser un poco incierta y un poco variable porque va a depender de ensayos de laboratorio, pero también va a depender, y diría en gran medida, de la experiencia y el criterio de diseño que se va a tomar en cuenta, ¿no? Entonces esos son puntos importantes. ¿Cómo voy a proceder o cómo voy a diseñar un canal bajo el enfoque de velocidad máxima permisible, ¿no? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Y aquí se brinda una serie de pasos, ¿no? Primero yo voy a definir un material sobre el cual se va a cimentar mi canal. Eso es importante, ¿no? Y eso va a depender del trazo que yo estoy realizando para mi canal. ¿Qué es lo segundo que yo tengo que hacer? Voy a determinar el coeficiente de rugosidad de Manning, voy a determinar el talud y voy a determinar la velocidad máxima permisible, ¿no? Esta velocidad máxima permisible va a estar en función tanto de la rugosidad, del talud y obviamente del material, ¿no? Estos son valores que usualmente se obtienen en el laboratorio, son datos empíricos. Entonces, esto lo voy a definir dependiendo de la zona por donde va a atravesar mi canal o sobre la cual se va a apoyar. Una vez que yo estimo tanto el material, la rugosidad, el talud y la velocidad permisible, voy a determinar todos los parámetros que involucra un diseño de un canal, ¿no? Como es el caso de radio hidráulico, ¿no? Área de la sección transversal, el perímetro mojado, ¿no? Eh, entonces voy a ir determinando todos los parámetros que involucra el dimensionamiento de un canal, ¿no? Básicamente ello. Una vez que yo tengo esa consideración, voy a proceder a determinar las dimensiones del canal que básicamente van a estar dadas por ancho de solera, ¿no? Que se define como B, y por el tirante, ¿no? Esos son los parámetros que voy a utilizar para poder calcular estas dimensiones.
Finalmente, lo único que se va a tener que complementar en este caso sería definir un borde libre. Ya hemos visto que el borde libre lo podemos determinar por un porcentaje, que son valores que se determinan en campo, o en su defecto, ¿no? Eh, podría utilizar la metodología que hemos ido viendo la clase pasada, ¿no? El método de la USPR, por ejemplo, ¿no? Y eso sería básicamente la forma de diseño de un canal bajo el enfoque de velocidad máxima permisible, ¿no? Aquí tenemos otra tabla en donde justamente podemos observar las velocidades máximas eh, permisibles dependiendo de la profundidad o del tirante que presenta un determinado canal, ¿no? Esta tabla que está aquí fue adaptada por Richardson, Simons y Julien principalmente. Aquí tenemos otra tabla. Esta tabla aún es mucho más importante porque nos permite en este caso poder definir velocidades máximas permisibles dependiendo del tipo de material, ¿no? Arena fina coloidal, marga arenosa, limos, ceniza volcánica, grava fina, canto rodado, ¿no? Entonces tenemos aquí una infinidad de valores de tipo de suelo, tenemos el número de Manning y por aquí tenemos los valores de la velocidad máxima y también del esfuerzo cortante, que son valores que se van a tomar en cuenta para poder diseñar y así evitar que mi canal de tierra genere procesos de erosión, ¿no? Obviamente siempre van a haber procesos de erosión. La idea es que estos procesos de erosión sean los más pequeños posibles, ¿no? Eso es lo que básicamente engloba un enfoque de diseño bajo la velocidad máxima permisible. Entonces aquí tenemos justamente las tablas de Foutier y Scobey, ¿no? Que son los que proporcionan los valores de velocidad máxima permisible para poder hacer el diseño, ¿no? Estos valores de las tablas son para canales bien conformados, ¿no? Que tienen pendientes pequeñas y profundidades de tirantes menores a 0.9 metros, ¿no? Line propone hacer unas correcciones, ¿no? Cuando se procede a diseñar bajo el enfoque de la velocidad máxima permisible, eh, mediante en este caso las tablas desarrolladas por Foutier y Scobey, eh, es importante tener en cuenta que se tienen que hacer una serie de correcciones. ¿Por qué esto, no? ¿Por qué hacer una serie de correcciones? Porque obviamente, ¿no? Estos valores de velocidad máxima permisible son valores que usualmente se obtienen bajo un enfoque empírico y eso evidentemente va a tomar, va a tener que tomarse en cuenta el momento del diseño, ¿no? Porque va a crear una serie de incertidumbre. Aquí están justamente los valores que define Lane para poder corregir justamente la tabla, ¿no? La tabla es esta tabla que les he mostrado a continuación, la que está aquí, que me brinda los valores de velocidades máximas permisibles, ¿no? Entonces hay que hacerle un proceso de corrección de tal forma para tener también un factor de seguridad al momento de proceder con el diseño. Entonces aquí me dice que 5% para canales ligeramente sinuosos, 13% para canales moderadamente sinuosos y 20% para canales muy sinuosos, ¿no? Esos son factores de corrección. Y bien, aquí tenemos un ejercicio aplicativo, ¿no? Tenemos aquí el siguiente ejercicio aplicativo. Vamos a leerlo.
A ver, aquí dice lo siguiente. Se pide dimensionar un canal de sección trapezoidal para las siguientes condiciones. Número uno, al ser excavado en grava y que va a conducir un caudal de 3.16 metros cúbicos por segundo con una pendiente de 0.0018 y su trazo será moderadamente sinuoso, ¿no? Esa es la primera condición. La segunda, el canal tendrá que pasar por una zona de arcilla rígida muy coloidal con una pendiente de 0.002 con un trazo muy sinuoso y en media ladera, ¿no? Para ambos casos se pide aplicar el criterio de máxima velocidad permisible y se asumirá que el agua justamente que transporta estos canales son limos coloidales y además parte de este diseño involucra dibujar la sección acotada para cada caso. Esto es básicamente eh, lo que se pide, ¿no? Eso es básicamente lo que se pide en este ejercicio. Eh, Ideas. ¿Cómo puedo resolver este ejercicio? ¿Alguna idea? ¿Cómo podría resolver el ejercicio en función a lo que hemos visto? A ver, vamos a ver. Ya, método de velocidad máxima permisible. Efectivamente, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Pero, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Si vamos a aplicar el método de la velocidad máxima permisible. A ver, obtener parámetros. Ya, sí, hay que obtener parámetros. Vamos a ver qué tenemos, pues, ¿no? Vamos a ir viendo qué tenemos. Eh, por aquí tenemos, ojo, para el primer caso tenemos eh, el caudal, que es 3.16 metros cúbicos por segundo. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos la pendiente, que es 0.0018. Hasta ahí tenemos dos datos. ¿Qué más me están diciendo a mí? Me están diciendo que se va a trazar el canal de forma moderadamente sinuosa, ¿no? Eso es lo que me están indicando sobre un terreno plano. Eh, Básicamente eso es lo que tengo, ¿no? Es dimensionar un canal de sección trapezoidal para las siguientes condiciones, ¿no? Al ser excavado en grava fina, ¿no? Va a ser excavado en grava fina. Aquí tengo otro dato, me están diciendo que va a ser en grava fina y que va a conducir un caudal de 3.16 metros cúbicos por segundo, ¿no? Con una pendiente de 0.0018 y su trazo será moderadamente sinuoso.
sobre el terreno plano. Entonces podríamos nosotros extraer también la rugosidad, porque me están diciendo sobre dónde va a pasar el canal. Entonces podríamos ir viendo valores de eh, rugosidad y tal como su compañera ha mencionado, ¿no? Obviamente vamos a aplicar el método de la velocidad máxima permisible, ¿no? Entonces en ese sentido vamos a tener que estimar esta velocidad máxima permisible en función al tipo de material que tengo. Veamos. Por aquí tenemos lo siguiente. Otro dato que es importante, que me olvidaba de comentarles. Están diciendo también que en ambos casos se va a utilizar el criterio de máxima velocidad permisible y se asumirá que agua transporta limos coloidales. Es decir, que por este canal van a transportarse limos coloidales. Entonces, esas condiciones vamos a buscar en las tablas. A ver, me estaban diciendo que era una grava fina. Ahí está, ¿no? Se trata de una grava fina. Entonces, busco mi material en la tabla de Fortier-Scobie, grava fina. Podría utilizar cualquiera de estos valores. El valor de Manning va a ser 0.02. Ahora, aquí tenemos acá en la parte de arriba agua limpia y agua que transporta dimos coloidales, ¿no? Entonces, obviamente nos están diciendo que es justamente esta columna, agua que transporta dimos coloidales. ¿Ok? Entonces aquí tenemos esta velocidad máxima permisible, ¿no? Esta sería mi velocidad máxima permisible que justamente se va a dar bajo estas condiciones, bajo un suelo que es gravoso y bajo el concepto de que el agua que eh, transporta básicamente dimos coloidales. Eso es básicamente lo que hay que tener en cuenta. Entonces, hasta aquí ya estamos sacando varios datos interesantes. Estamos sacando el tirante, perdón, el número de Manning y la velocidad máxima con la cual vamos a diseñar, ¿no? Entonces eh, tenemos pendiente, tenemos caudal, tenemos velocidad, tenemos número de Manning. Me faltaría en este caso un dato más y sería el talud, ¿no? ¿Qué talud va a tener justamente mi canal? Me están diciendo que es trapezoidal. Eso está muy bien, es trapezoidal, pero ¿qué talud va a tener, no? Entonces voy a ir a mis tablas, voy a ir a mis tablas en donde estaban los taludes y voy a identificar aquel talud que justamente sea adecuado para mí, ¿no? Tenemos roca, tenemos suelos de turba, detritos, arcilla compacta, eh, tierra con recubrimiento de piedra y tierra de grandes. Eh, tenemos arcilla fina, tenemos tierra arenosa suelta, ¿no? Me estaban diciendo que mi material era una grava fina, ¿no? Una grava fina podría considerarse como una tierra arenosa suelta, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, podríamos considerar justamente este valor de talud, que sería en este caso de 2. Entonces, vamos a tomar justamente este valor, ¿no? El otro sería una greda arenosa o una arcilla porosa, ¿no? Esto no es tan relacionado con lo que estamos definiendo en el ejercicio, ¿no? Sería básicamente una tierra arenosa, ya que está aquí.
Entonces, con todo ello voy a proceder ya a mi diseño, bajo el enfoque de eh, la velocidad máxima permisible. Vamos por acá. Entonces tenemos caudal. Vamos a ir poniendo los datos. Es igual a 3.16 metros cúbicos por segundo. Tenemos la pendiente, que es 0.002. Tenemos el número de Manning, que lo acabamos de sacar con la tabla. Que es 0.002. Acá me he equivocado. Acá es 18. Ahí está. 18. 3.16. Y tenemos la velocidad máxima permisible, ¿no? Que no va a causar procesos de erosión, que sería 5 pies por segundo. Tenemos el talud, que lo acabamos de definir en su momento, que es de 2. Entonces ya tenemos casi todo resuelto, porque ya teniendo todos estos parámetros, tranquilamente ya podemos ir determinando las dimensiones de mi canal, ¿no? Eso es básicamente lo que vamos a definir. Pero en este caso hay que acordarnos de justamente el proceso que implica diseñar bajo un enfoque de velocidad máxima permisible, ¿no? Y para ello vamos a regresar justamente al procedimiento que habíamos definido hace un momento. Aquí está, ¿no? Sobre la base de esta tabla que está aquí, Lane propone correcciones a esta tabla, ¿no? Específicamente para canales ligeramente sinuosos, canales moderadamente sinuosos y canales muy sinuosos, ¿no? 5, 13 y 20%. Entonces vamos a ver cuál es el caso que tenemos aquí. Nosotros tenemos un canal que será moderadamente sinuoso. Entonces, si el canal va a ser moderadamente sinuoso, vamos a utilizar un porcentaje de corrección del 13% para esta velocidad máxima permisible que acabamos de determinar en la tabla. Entonces, eso sería justamente lo nuevo que hay que, en este caso, ir viendo, ¿no? Entonces, ya teniendo todo esto, vamos a ir de una vez ya con todo, ¿no? Nuevamente tenemos por aquí el caudal, que es 3.16 metros cúbicos por segundo. Tenemos la pendiente, que es 0.0018. Tenemos el número de Manning, que es 0.02. Y tenemos la velocidad máxima permisible, que es 5 pies por segundo. Pero acordarse que este valor que está acá hay que corregirlo, ¿no? Hay que corregirlo en un 13%, es decir, que este valor que está aquí lo voy a tener que multiplicar por 0.87 para corregir justamente ese 13%. Y de una vez voy a cambiar unidades, ¿no? Aquí está en pies por segundo, yo voy a trabajar en metros por segundo, entonces voy a convertirlo, voy a multiplicar por su factor de corrección,
que sería en este caso 0.3 aproximadamente. Esto me da 1.305 metros por segundo. No olvidar de talud que es 2 y se ha extraído de la tabla. Muy bien. Una vez que tengo yo ello, voy a ir ya determinando los parámetros, ¿no? Por un lado tengo caudal y por otro lado tengo velocidad. Yo sé que el caudal entre la velocidad me da el área, ¿no? Entonces por aquí voy a tener que el área es igual a 3.16 sobre 1.305. Esto me daría 2.421. Ese sería el área. A su vez yo sé que mi canal es un canal trapezoidal y yo sé cómo se define el caudal trapezoidal, ¿no? Se define en este caso como B por I más, en este caso, el T por I cuadrado. Esa sería justamente el área. Vamos reemplazando, por aquí tendría 2.421. Será igual, B no conozco y tampoco lo conozco. El T, que es el talud, es 2 veces I al cuadrado. Aplico ahora la ecuación de Manning, ¿no? Velocidad es igual a la pendiente de un medio multiplicado por el radio hidráulico a la 2/3 sobre el número de Manning. Puedo despejar justamente este valor de radio hidráulico. Despejando el radio hidráulico voy a obtener que la velocidad por el número de Manning sobre la pendiente de un medio será igual a 3 medios. Ahí tenemos eso. Entonces de aquí vamos a obtener velocidad es 1.305, ¿no? Número de Manning 0.02 sobre el valor de la pendiente, que es 0.0018 elevado de un medio, y todo esto elevado a la 3 medios, ¿no? Esto me da 0.483 metros. Además yo sé que el perímetro mojado sería el área entre el radio. El área en este caso es 2.421 y el perímetro y en el área y radio sería 0.483, ¿no? Lo que acabamos de determinar. Eso sería 50.2. 5.02, perdón. Ese sería el perímetro, ¿no? Ese sería el perímetro. Nosotros sabemos que el perímetro también lo podemos definir de la siguiente manera, ¿no? Como B más 2 veces I
por la raíz de 1 más t al cuadrado, ¿no? Pero t es 2, 2 al cuadrado sería 4. Ahí está. Entonces, por un lado tenemos por aquí una ecuación y por otro lado tenemos por aquí otra ecuación. Tenemos dos ecuaciones, tenemos dos incógnitas. Entonces, al tener dos ecuaciones, dos incógnitas, podemos justamente determinar cada uno de esos parámetros, ¿no? Es simplemente aquí evaluar las ecuaciones. Entonces vamos a determinar, vamos a reemplazar una con respecto a la otra. Lo que voy a hacer aquí es, en este caso, en la ecuación 2 la voy a despejar, es decir, en la ecuación 2 que está aquí, voy a despejar el valor de b y eso lo voy a reemplazar en la ecuación número 1, ¿no? Entonces, al hacer eso, voy a obtener yo una ecuación cuadrática, ¿no? En donde va a estar solamente en función de el tirante y va a ser cuadrática. Ustedes saben de que cuando tenemos una ecuación cuadrática tenemos dos valores, ¿no? Voy a tener un i1 y voy a tener un i2. Entonces esto es reemplazando 2 en 1. Reemplazando 2 en 1. Entonces el tirante sería 1.23 por aquí. Y por el otro lado sería 0.79. ¿Cómo saber cuál utilizar? Si el primero o el segundo. Una vez que yo ya he determinado el valor de b, lo que voy a hacer es reemplazar este valor de b en la ecuación y con ello perdón, una vez que yo ya he determinado el valor del tirante, ¿no? En este caso tengo dos valores, lo que voy a hacer es reemplazar ese valor de ese tirante en esta ecuación que está aquí. Y si me indica un valor de b negativo, entonces obviamente voy a descartar ello, ¿no? Si me indica un valor de b positivo, voy a usar ese. Y eso es lo que justamente se ha hecho, ¿no? Se ha reemplazado estos valores de i en esta ecuación y se ha visto que en el primer caso el valor de b sale negativo y en el segundo caso sale positivo, ¿no? Entonces, en su defecto, este primer método se eliminaría porque no existiría ninguna consistencia. Entonces, de ello, defino que mi tirante me va a quedar como 0.79 metros y en este caso mi valor de B va a ser 1.48 metros. 1.48 metros. Entonces, ya con estos datos yo ya podría dibujar mi canal, ¿no? Agarro mi regla y comienzo a dibujar mi canal, ¿no? Sé cuánto es la base, sé cuánto es el tirante de agua, puedo determinar mi borde libre, puedo determinar mi espejo de agua, coloco mi talud, ¿no? Entonces ya tengo todas las dimensiones justamente para el diseño, en este caso, de mi canal, ¿no? Podría considerar un borde libre que sea el 10% de tirante también, ¿no? Entonces, todos esos criterios justamente hay que aplicarlos para poder resolver este problema, ¿no? Entonces, es sencillamente de esta forma como se aplica el método de la velocidad máxima permisible, ¿no? Está básicamente en interpretar y ver, observar claramente los gráficos y una vez que tengamos eso, ya procedemos justamente a dimensionar el canal. Eso es básicamente. Eh, ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Entenderé que no hay ninguna pregunta. Este segundo ejercicio se los dejo de tarea para que lo puedan resolver ustedes con mayor detenimiento eh, en los tiempos que tengan libres y obviamente puedan justamente definir en este caso eh, incrementar la práctica en la aplicación de este método, ¿no? Vamos a ver el siguiente método, el método de la fuerza atractiva, que es justamente en este caso otro método que hay que tener en consideración para justamente dimensionar canales erosionables, ¿no? ¿Qué nos dice este método de la velocidad, el método de la fuerza atractiva? Nos dice lo siguiente. eh, la fuerza atractiva, también conocida como fuerza cortante o fuerza de arrastre tangencial, es aquella fuerza, como podemos observar aquí, que actúa sobre cada una de las partículas que componen un determinado talud, ¿no? Esto es justamente, esto que está aquí es un talud. Todo este tramo que está aquí es un talud, ¿no? Entonces va a haber una fuerza que va a actuar directamente sobre una partícula de un determinado talud en un determinado perímetro de canal, ¿no? Esa fuerza que es generada evidentemente por el agua, ¿no? Va a generar un esfuerzo, ¿no? Es lo que vemos por aquí. A las fuerzas, ¿no?, que se generan en la parte lateral, ¿no?, se desconoce como esfuerzo cortante lateral, y a las fuerzas cortantes que se producen en el fondo se desconoce como esfuerzos de corte de fondo, ¿no?, principalmente. Aquí justamente podemos observar cómo es que se generan los esfuerzos en una determinada partícula de suelo. En general, el valor promedio de la fuerza atractiva por unidad de área es conocido como la fuerza atractiva unitaria. ¿Cómo vamos a determinar esta fuerza atractiva o este esfuerzo cortante atractivo? Lo vamos a determinar mediante esta ecuación. Esta fuerza atractiva unitaria va a ser igual al peso específico, en este caso del fluido, ya sea agua, ya sea lodo, tiene un peso específico, RH que sería el radio hidráulico y S que sería la pendiente. Importante entender lo siguiente. Si es que nosotros estamos evaluando, analizando un río, ¿no?, que tiene evidentemente un espejo de agua muy, pero muy grande, que es la mayoría de los ríos, en ese sentido, este radio hidráulico va a ser considerado como el tirante, ¿no? Entonces, en su defecto, la ecuación va a cambiar, ¿no? Sería ahora peso específico por el tirante multiplicado por la pendiente, ¿no? Esto es importante recalcarlo en cuerpos de agua con una gran extensión. Aquí podemos observar en esta imagen que está en la parte de abajo la distribución de las fuerzas tractivas, ¿no?, o el esfuerzo tractivo a lo largo de justamente la sección de un canal, ¿no? Producto evidentemente de la velocidad que tiene los fluidos cuando se transportan. Entonces podemos observar justamente aquí dos picos, ¿no? Aquí podemos observar dos picos. 0.76, este pico sería 0.76, peso específico por el tirante por la pendiente, por aquí igual, y por aquí el valor máximo que sería eh, el peso específico por el tirante y por la pendiente. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a determinar
esos esfuerzos o esas fuerzas, en este caso, tractivas. Para ello hay que tener en consideración que nos vamos a basar principalmente en información empírica, información que se ha obtenido de laboratorio. Eso es esencialmente cuando aplicamos el método de la fuerza tractiva. Aquí tenemos, por ejemplo, diferentes curvas que representarían diferentes canales, un canal trapezoidal, canales rectangulares, ¿no? Y tenemos justamente en la parte de abajo una relación de B entre I, que son las dimensiones, las relaciones de las dimensiones del canal. Esto en el eje X, y en el eje Y tenemos las fuerzas tractivas en términos de, en este caso, peso por pendiente por tirante, ¿no? Y como ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? El esfuerzo cortante máximo que podemos observar aquí, el esfuerzo cortante máximo sería justamente coeficiente E sub t multiplicado por el peso específico, por el tirante y por la pendiente. De la misma forma por aquí, eso sería el esfuerzo cortante o la fuerza atractiva en las paredes, y eso sería la fuerza atractiva en el fondo, ¿no? De igual manera tenemos por aquí E sub F, que sería un coeficiente, una relación que proviene de este cuadro. Tenemos el peso específico, el tirante y la pendiente. Entonces, para poder diseñar un canal bajo el enfoque de la fuerza tractiva, ya nos estamos dando cuenta que hay que definir un esfuerzo cortante, ¿no? ¿Cómo es que vamos a definir un esfuerzo cortante? Mediante el apoyo a estas gráficas que estamos viendo a continuación. Y ojo que para poder obtener un valor de estas gráficas, tiene que haber en ese sentido una asunción de las dimensiones de mi canal, ¿no? Que yo voy a justamente diseñar. Aquí justamente se menciona, ¿no? Máxima fuerza atractiva unitaria desarrollada en términos de peso específico por tirante y pendiente. Aquí vemos justamente una imagen de la distribución. Bueno, esta imagen ya la vimos, pero vamos a volver a repetir. Una imagen de la distribución de la fuerza tractiva a lo largo de todo el canal. Como se pueden dar cuenta, los mayores valores de esfuerzo tractivo se dan en el fondo del canal, son los valores que se encuentran más altos, y en las taludes el valor es significativamente un tanto más pequeño, ¿no? Aquí tenemos el esfuerzo cortante crítico en el talud y el esfuerzo cortante crítico en el fondo. Vamos a definir ahora una relación entre esos esfuerzos, entre el esfuerzo cortante crítico en el talud y el esfuerzo cortante crítico en el fondo. Esa relación lo vamos a definir con una variable K, que justamente va a representar esa división de esfuerzos cortantes críticos, tanto en el talud como en el fondo, ¿no? Aquí tenemos justamente la ecuación que representa este valor K, en donde beta es el ángulo de la pendiente lateral del canal y phi es el ángulo de reposo del material, ¿no? Recuerden que cada material tiene un ángulo de reposo, y obviamente también en función al diseño hay una pendiente lateral del canal. Entonces, si yo quiero determinar este esfuerzo cortante crítico en mi talud, lo voy a determinar mediante la siguiente ecuación, ¿no? Mediante la siguiente relación, mejor dicho, ¿no? Esfuerzo cortante crítico en el talud sobre esfuerzo cortante crítico en el fondo será igual al coseno de beta. Beta es el ángulo de la pendiente lateral del canal. Todo esto multiplicado por la raíz de 1 menos la tangente de beta sobre la tangente de phi elevados al cuadrado.
Aquí tenemos justamente la distribución de fuerzas tractivas a lo largo de canal, ¿no? Y tenemos aquí esta constante K que justamente me va a permitir determinar estos valores. Cabe resaltar que beta representa la pendiente lateral del canal y phi representaría ángulo en reposo del material de fondo sobre el cual se va a cimentar este canal, ¿no? Importante tener en cuenta lo siguiente, que phi es justamente considerado solo para materiales gruesos y no finos, ¿no? Ese es el ángulo de fricción interna del suelo. Y para propósitos de diseño, USBR ha preparado unas curvas que muestran justamente los ángulos de reposo para diferentes tipos de materiales principalmente, ¿no? Diferentes tipos de materiales que vamos a ver a continuación. Importante también tener en cuenta que el diámetro referido en una partícula, ¿no? Representa en este caso el 25% en peso, ¿no? Y es importante recalcarlo justamente al momento de hacer el diseño bajo el enfoque de fuerza atractiva. Eso quiere decir lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Si el diámetro considerado de 75, lo que significa de 75 es que, en este caso, es el diámetro de una partícula para el cual el 25%, es decir, lo restante, en peso de material tiene un diámetro mayor a este, ¿no? Es básicamente estadística. Aquí tenemos las tablas que nos mencionaban hace un momento, referidas al ángulo de reposo o ángulo de fricción interna del suelo, dependiendo justamente de esta consideración de la tabla, ¿no? Por aquí tenemos tamaño de partículas en pulgadas y por aquí tenemos el ángulo de reposo justamente en función a cada una de esas, a cada una de esas características que presenta el canal en este caso. Aquí tenemos diferentes tipos de canales, muy angulares, moderadamente angulares, levemente redondeadas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos otra gráfica, ¿no? Que me permitiría estimar el ángulo en reposo de un suelo no cohesivo en función al diámetro de sus partículas. Aquí tenemos otra gráfica igual, que me menciona básicamente lo mismo. Y aquí tenemos ya la información en una tabla, ¿no? Tenemos justamente los valores de taludes y en función a esos valores de taludes, el ángulo correspondiente a esos valores de taludes, ¿no? Obviamente que hay que tener en consideración si es que yo tengo un canal que voy a diseñar, un canal sin revestir, ¿no? Hay que asegurarse al menos de que el talud que yo he definido sea menor al ángulo de fricción interna que presenta el suelo, si no, evidentemente no va a existir ninguna estabilidad al momento de construir este canal. Aquí tenemos consideraciones a tomar en cuenta para el diseño de canales bajo el enfoque de la fuerza atractiva, ¿no? Para el caso de los suelos cohesivos, se presenta esta siguiente tabla, ¿no? Esta siguiente tabla que me permitiría determinar, ¿no?, el esfuerzo tangencial crítico necesario para poder erosionar un suelo, en este caso, cohesivo, ¿no? Entonces, de esta tabla también puedo extraer bastante información. Obviamente necesito de datos de la relación de vacíos y a estas alturas es un poco complicado, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver cada uno de los pasos a tomar en cuenta para poder diseñar un canal bajo el enfoque de la fuerza atractiva. Ojo que si se pierden me van avisando, ¿ya? Para volver a repetir si es que está quedando algo inconcluso. Muy bien, entonces acá tengo esta tabla para suelos cohesivos. Entonces, en función a ello, voy a ir definiendo cada uno de los parámetros a tomar en cuenta en mi diseño, ¿no? Cada una de las curvas representa
un tipo de suelo, ¿no? Arcilla, arcilla arenosa, suelos arcillosos, suelos poco arcillosos. Tenemos en la parte de arriba la compacidad, ¿no? Muy compacto, compacto, poco compacto y suelto. Y con ello los valores de esfuerzo tangencial y crítico en el fondo del canal horizontal. Para el caso de materiales gruesos no cohesivos se utiliza la gráfica número 2, esta gráfica que está aquí. Cuando el material tiene en este caso un D75 mayor a 5 milímetros, se recomienda un valor de esfuerzo permisible en kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Igual al diámetro dividido entre 13, ¿no? Entonces, en este caso, cuando mi diámetro de 75 sea mayor a 5 milímetros, de frente utilizo esta expresión para poder determinar el esfuerzo tangencial crítico y continuar con mi diseño, ¿no? Aquí ustedes justamente pueden observar, ¿no? Para materiales que pasan un cierto diámetro, se recomienda justamente que el esfuerzo cortante crítico sea de 75 sobre 13, ¿no? Entonces ese es un criterio que hay que tomar en cuenta. Muy bien, aquí justamente tenemos un ejercicio que define paso a paso lo que hay que hacer para aplicar el método de la fuerza atractiva y para diseñar mi canal. En primer lugar hay que diseñar la sección de un canal trapezoidal, eso es lo que nos están diciendo en el ejercicio. Es un canal sin revestimiento, ¿no? Entonces obviamente el hecho de que sea un canal sin revestimiento va a implicar que el criterio de diseño que utilicemos sea el método de la fuerza atractiva, ¿no? Va a conducir un caudal de 60 metros cúbicos por segundo, ¿no? Sin que evidentemente se erosione este canal, ¿no? El canal será excavado en material granular, grueso, poco angular, de tal manera que solo el 25% tiene un diámetro mayor a 40 milímetros, ¿no? La pendiente es de 0.001. Primer paso a tomar en cuenta, hay que obtener el ángulo de reposo. Una vez que nosotros obtenemos ese ángulo de reposo, podemos definir claramente, ¿no?, las características por las cuales se va a tomar en cuenta el diseño de mi canal. Entonces obtendremos el ángulo de reposo que se define como phi del material a excavar y en este caso el talud. Obviamente hay que tener en consideración lo siguiente, ¿no? Que este ángulo en reposo tiene que evidentemente ser mayor al ángulo de talud o de inclinación de mi canal, ¿no? Entonces, esto es evidente, ¿no? Se supone que este ángulo en reposo es el ángulo máximo que podría alcanzar un suelo antes de generar una cierta inestabilidad. Entonces, obviamente, este talud tiene que ser menor a ese ángulo en reposo. Aquí tenemos las tablas, ¿no? Para poder determinar directamente este ángulo en grados, necesitamos obviamente el diámetro de la partícula de 75 y con ese de 75 ingresamos esta tabla y determinamos el ángulo en reposo. Aquí estamos viendo un ejemplo, ¿no? En este caso el diámetro de 75 es 40 milímetros y en mi canal es un canal poco angular que me define en este caso un valor de ángulo en reposo. En este caso es 38. Una vez que yo ya tengo mi ángulo de fricción interna que yo he determinado en estas tablas, voy a tener que determinar mi talud, ¿no? Bajo el enfoque de que, en este caso,
el talud sea menor a este ángulo phi. Entonces aquí tenemos en la tabla número 1 los valores dependiendo justamente de este ángulo phi, ¿no? Cómo es que justamente podría considerar o tomar en consideración utilizar ese valor en función a estas características de estos datos que tenemos aquí. En este caso podemos observar lo siguiente, ¿no? Yo he obtenido un ángulo de fricción de 35, de 38, perdón, 38 grados. Entonces, obviamente, mi valor de beta tiene que ser menor a 38, ¿no? Un ángulo menor a 38 de esta tabla tenemos 33.45, 26.34, 18.26. Y en función a ello tenemos los taludes que les corresponderían a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, es así justamente como vamos a ir determinando ese talud. Aquí está justamente, ¿no? Estamos viendo que mi ángulo de fricción interna es de 38. Obviamente, el valor de beta tiene que ser menor a este ángulo de 38. Se opta por utilizar 33.45, 41, perdón, que correspondería a un talud de 1.5. El segundo paso es obtener el valor de K, este valor que está aquí, que sería el valor de K. ¿Cómo obtenemos este valor de K? De la siguiente manera. Nosotros acabamos de determinar el valor de beta y el valor de phi también lo podemos estimar de tabla, ¿no? Entonces, si reemplazamos estos valores de beta y estos valores de i, ya podríamos en esta ecuación determinar este coeficiente k, ¿no? Este coeficiente k que sería justamente la relación entre el esfuerzo tangencial crítico en taludes y el esfuerzo tangencial de arrastre en solera, ¿no? Para eso hay que recordar la ecuación que hemos visto a continuación. Aquí está justamente esa relación que les señalaba, ¿no? Tenemos que este valor de K es igual a este esfuerzo cortante crítico en el talud sobre el esfuerzo cortante crítico en el fondo del canal. Esto es igual a un factor de K. Pero a su vez este valor de K es esta expresión que está aquí, ¿no? Nosotros conocemos cuánto es beta, cuánto es phi, reemplazamos y determinamos este valor de K. Es así como se va a proceder. De acuerdo al análisis, se ha determinado este valor de K igual a 0.4342. Luego hay que verificar en función a los datos y valores obtenidos si se puede utilizar el gráfico N1C y el gráfico N2 para obtener el esfuerzo tangencial crítico de fondo, ¿no? Para un D75, ¿no? Que sería igual a 40 milímetros. En caso no fuese el caso, es posible utilizar justamente la información que te daban en la tabla, ¿no? Aquí está. Acá está. Cuando el material tiene el D75 mayor a 5 milímetros, se recomienda un valor de esfuerzo permisible, en kilogramos por metro cuadrado, que va a ser igual al diámetro D75 entre 13, ¿no?
Entonces esto sucede siempre y cuando el D75 sea mayor a 5 milímetros. Entonces ese es el criterio que vas a tomar en cuenta, ¿no? El esfuerzo cortante será igual a 75 entre 13. Recuerden de que D75 era 40 milímetros porque aquí me están diciendo de que el 25% tiene un diámetro mayor de 40 milímetros, ¿no? Es decir, en este caso, 0. Si en este caso es 25, el otro sería 75, ¿no? Y complemento. Ahí está. Entonces, en este caso, de 75 es 40 entre 13. Obtengo justamente el esfuerzo cortante crítico de fondo. Y como ustedes se habrán percatado, yo había definido una constante K, que era justamente esta relación entre este esfuerzo cortante crítico en la parte delta DUT sobre el esfuerzo cortante crítico en el fondo, ¿no? Entonces, si ya tengo uno de esos valores, reemplazo y determino el otro. Y es así justamente que se obtiene los esfuerzos cortante críticos, eh, en este caso, para cada uno de los casos, no tanto en el fondo, también como en la parte lateral del canal. Entonces ya determiné los esfuerzos cortantes críticos. El quinto paso es utilizar justamente esta tabla, ¿no? Es utilizar esta tabla para determinar los esfuerzos máximos, ¿no? Esta tabla me permite estimar los esfuerzos máximos. Por un lado, yo estoy estimando los esfuerzos cortantes críticos, que es propiamente el suelo, y por otro lado hay que evaluar los esfuerzos máximos. Aquí tenemos una tabla y tenemos diferentes tipos de canales, trapezoidales, rectangulares. Yo les había comentado que para poder utilizar esta tabla yo necesito conocer una relación de B entre ellos. Es por eso que el diseño de la aplicación del método de la fuerza atractiva es un método iterativo, ¿no? Hay que estar justamente en constante prueba y error hasta que podamos obtener los resultados correctos. Entonces, yo parto de la asunción de que va a haber una relación de B entre I igual a 5, ¿no? Entonces, ubico 5 y con ello ubico justamente ese valor de E, ¿no? Porque este valor que estaba aquí me daba un valor de E que es 0.75. Para la otra curva, E sub F sería 0.98. E sub T, y para la otra curva, ¿no? E sub T se sobreentiende que es los procesos o la sección del canal en los bancos, y E sub F es justamente en el fondo, ¿no? Entonces ya teniendo eso, yo lo voy a poder terminar el diseño de mi canal, ¿no? Yo voy a igualar en este caso el esfuerzo cortante crítico que he determinado con el esfuerzo máximo que acabo en ese sentido de determinar. Esos son los esfuerzos cortantes críticos que nosotros hemos determinado hace un momento, ¿no? Aquí hay uno y aquí hay otro. Y eso lo voy a igualar justamente con toda esta expresión, ¿no? En donde E sub F tiene valores, es tirante, ¿no? En este caso es el que yo deseo evaluar,
tenemos el peso específico y tenemos la pendiente, ¿no? Entonces de esa ecuación voy a determinar un tirante. 1.78. Si yo determino ese tirante, ya podría determinar mi radiación, mi otra dimensión de mi canal, que sería la base. Porque recuerden que habíamos definido que había una radiación de B entre I igual a 5, ¿no? Entonces, si ya tengo el valor de I, puedo determinar directamente el valor de B, que está aquí. ¿Qué sucede si no se conoce la rugosidad? Si no se conoce la rugosidad, podría utilizar esta ecuación que está aquí. N será igual a 0.01195 multiplicado por D75 elevado a un sexto. Y esto me da una rugosidad de 0.0221. Ya teniendo todos esos datos, lo único que quedaría sería determinar todos los parámetros de lo que implica un canal, ¿no? Tirante, base, ¿no? Espejo de agua y todo ello, ¿no? Entonces aquí ya restaría en justamente determinar cada uno de los parámetros que involucra el diseño de un canal. Y básicamente lo que voy a ir haciendo es construyendo esta tabla, ¿no? Eso es lo que voy a ir haciendo, construyendo esta tabla, ¿no? Esta tabla, como ustedes se pueden dar cuenta, tiene 3 filas porque usualmente se hacen 3 iteraciones para poder, en ese sentido, determinar las dimensiones del canal, ¿no? Recuerden que nosotros asumimos una relación de B entre I, pero esa relación de B entre I, obviamente a la primera asunción quizás no va a tener unos resultados correctos. Vamos a ir justamente iterando hasta que se logre justamente un equilibrio en esa iteración, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer este proceso iterativo, ¿no? Justamente aquí se menciona, ¿no? Si el caudal que yo estimo, eh, que en este caso se estima debido a que yo he definido una relación de B entre I, ¿no? Si ese caudal estimado es igual al caudal asignado, que es un caudal que te están dando de dato, si no es igual, hay que seguir iterando, ¿no? Como sigo iterando, voy cambiando el valor de B entre I, hasta justamente conseguir esa igualdad, ¿no? Si persiste en este caso la no igualdad de caudal, hay que tomar un nuevo talud, ¿no? Podríamos cambiar las otras consideraciones, ¿no? Pero ese es el proceso básico para poder eh, hacer este proceso iterativo de diseño de canal eh, sin revestimientos en este caso, ¿no? No sé si hasta aquí existirá alguna pregunta. Sé que es un tema un tanto engorroso esta parte, pero me parece que este ejercicio es claro, ¿no? Este ejercicio es totalmente claro. ¿Habrá alguna pregunta? A ver, mientras van pensando, vamos llamando a asistencia. A ver, por favor, simplemente levantan la mano, ¿ya? Arteaga Pardo, Balluis Calderón, Barzola Quispe, Calderón Meléndez,
Canchari Gavino, Carhuatanta Cerdán, Condorguamán Gustavo, Cristóbal Guaripata, Cudaca Díaz, Cutimbo Copa, De la Cruz Sánchez, Galarza López, Hermosilla Villacorta, Inostroza Salvatierra, Cácer Romero, Lizana Otiniano, Yancaya Calla, Lucas Mendoza, Luján Cabanillas, Mendoza Espino, ok, Montes Mendoza, Oriondo Mesa, Palacios Ramos, Poma Matos, Puca Vázquez, ok, Reyes Cisneros, Rubiños Gamero, Sánchez Guillén, Sánchez Zúñiga, y Velarde Trujillo. Ok, muy bien, entonces esa es la serie de pasos que hay que tener en cuenta al momento de diseñar un canal bajo el enfoque de la velocidad de, de esfuerzo de la fuerza atractiva, ¿no? Bajo el enfoque de esfuerzo o fuerza atractiva, que es lo mismo en este caso, ¿no? Entonces tenemos ahí dos criterios, ¿no? El criterio de la máxima fuerza atractiva y el criterio de la velocidad máxima permisible, ¿no? ¿Por cuál optar? Obviamente el primero es un tanto empírico porque está basado en bastantes tablas. El segundo también, pero el segundo ya aborda un tema de esfuerzos, ¿no? Que esto es evidentemente lo que nos ayuda a poder comprender mejor las características que va a tener un canal. Ya, aquí tenemos otro enfoque justamente para el diseño de canales por máxima fuerza atractiva, pero esto es basado en la ecuación de Sankey, ¿no? Eh, esta ecuación es un tanto ya más sencilla, ¿no? Pero directamente no se utiliza tanto porque
tiene bastante dispersión porque como ustedes se pueden dar cuenta tiene bastante ecuaciones. Y todas estas ecuaciones son ecuaciones empíricas que no han sido desarrolladas evidentemente en los lugares en donde se aplicaría esta ecuación, ¿no? Entonces, eso de alguna u otra forma trataría o traería bastante sesgo, bastante incertidumbre al momento de poder aplicarla. Pero bueno, es uno de los métodos que también existen para poder hacer un diseño de eh, canales erosionables bajo el enfoque de fuerza atractiva, pero en este caso el enfoque desarrollado por Sankey, ¿no? Entonces, Sankey define un esfuerzo cortante crítico en el fondo, ¿no? Justo lo que hacía la metodología de la fuerza atractiva. Eh, lo que hace Sankey es definir un valor de, ¿no? Definir este valor de que está en función a la densidad, ¿no? De la partícula, en función de G, que en este caso es la gravedad, V, ¿no? Que en este caso es la velocidad, y con este valor de D, que yo voy a determinar en función de esos parámetros, voy a ir evaluando en qué rango cae, ¿no? Imaginémonos que cae entre 10 y 20. Entonces, eso quiere decir que voy a determinar yo este parámetro que está aquí, voy a ir señalando. Primero se determina el valor de D. Una vez que yo determino el valor de D, voy a ubicar justamente en qué rango o en qué rango básicamente me encuentro, y con ello voy a determinar este parámetro trinche que se le conoce, ¿no? ¿Para qué me sirve este parámetro trinche? Para poder aplicarlo a la ecuación de esfuerzo cortante crítico en el fondo, ¿no? Y aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos justamente eh, esta expresión que me permitiría determinar este esfuerzo cortante crítico en el fondo. Y bajo este enfoque, este esfuerzo cortante crítico en el fondo, podría yo estimar las dimensiones de un canal también, ¿no? Siguiendo los pasos que hemos visto hace un momento, ¿no? Pero bueno, esa sería una aplicación un tanto directa para poder aplicar el método de la fuerza atractiva, ¿no? Esto de aquí es una alternativa, ¿no? Pero obviamente a mí me interesa que ustedes aprendan esta alternativa que es quizás un tanto más complicada, pero bueno, te están dando ya la serie de datos, la serie de pasos a tomar en cuenta para hacer el diseño del canal. Muy bien, no sé si hasta aquí habrá alguna pregunta de los dos métodos que hemos visto para poder diseñar canales erosionables, que serían los métodos de velocidad máxima permisible y el método de la máxima fuerza atractiva. Con toda confianza, si no se entendió, profesor, no entendí, voy a repetir, ¿no? Bueno, el día de hoy también iba a haber la utilización del software GTRAS, así que vamos a verlo rápidamente.
Igual la próxima semana voy a tratar de hacer un ejercicio de aplicación del software GTRAS. Aquí está, ¿no? El software GTRAS básicamente es un software que me va a permitir modelar flujos, ¿no? Eso es lo que básicamente me permite el software GTRAS, ¿no? Es un modelamiento hidráulico numérico que está basado en las ecuaciones de Saint-Venant y también en las ecuaciones eh, justamente que hemos venido señalando en la base teórica, ¿no? De un flujo permanente, un flujo no permanente, porque modela flujos permanentes, flujos no permanentes. Ya sabemos qué es un flujo permanente y qué es un flujo no permanente también. Bueno, esta es la base teórica. Este programa GTRAS fue desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, ¿no? Eh, tiene interfaces para poder trabajar directamente con el AutoCAD, ¿no? También con archivos shapefile también, ¿no? Últimamente su versión más nueva, ¿no? La versión 5. Eso es básicamente las ecuaciones básicas de un régimen permanente para poder evaluar un canal. Aquí podemos observar. Se aplican evidentemente las ecuaciones de Einstein, porque evidentemente es una sección compuesta, ¿no? Esto es principalmente el interfaz del programa GTRAS, pero para ello mejor voy a abrir mi software. Aquí está. Ahí está. Muy bien, entonces esta sería mi interfaz de GTRAS. Tenemos por aquí, bueno, la base es muy parecido a los diferentes programas que nosotros tenemos, ¿no? Para guardar, abrir archivos, importar archivos. Esta es la parte de edición. Esta es la parte para correr el programa. Y estos son para las vistas principalmente, ¿no? Los outputs que voy a obtener en el software. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer ustedes, no? Lo primero que tienen que hacer es crear un proyecto. Para poder utilizar el GTRAS, lo primero que hay que hacer es crear un proyecto. ¿Cómo se crea un proyecto? File, New Project. Tienen que ubicar la carpeta en donde van a crear ese proyecto. Vamos a buscar por aquí. Lo voy a guardar en el escritorio. Voy a poner, a ver, ejemplo. Ya está. Aquí dice lo siguiente, ¿no? Start a new project with example. The unit system will be set to en el sistema internacional, correcto. But can be changed under the option menu of the main RAS window. Es decir, que yo puedo cambiar mi sistema de unidades, ¿no? Aquí está, justamente. Unit System. Tengo un sistema internacional y tengo un sistema británico, ¿no? Que es de la US en este caso, ¿no? Por defecto siempre se coloca en el sistema internacional, ¿no? Que es el que se utiliza más. Ok, ya está. Mi proyecto ya está. Yo tengo que ir completando cada una de estas casillas para decir que he finalizado mi modelamiento en GTRAS, ¿no? Eh, entonces parto con la creación del proyecto que está aquí. ¿Cuál es el siguiente paso? Definir mi geometría, ¿no? Ese sería el siguiente paso, definir mi geometría. Entonces para ello pico en este icono que está aquí que dice Edit Enter Geometry Data. Pico aquí.
Y aquí voy a definir justamente el tramo de mi canal, ¿no? Imagínense que va a ser un canal mm, trapezoidal. Entonces, trazo mi canal. River Rich es para trazar canales. Le doy mi nombre a mi canal. Le voy a decir que mi canal se llama Poechos, el río Piura. Ya está mi canal. Una vez que ya he definido mi canal, hay que definir la sección transversal de ese canal, ¿no? Para definir las secciones transversales de ese canal, voy a ingresar los datos a esta interfaz. ¿Qué datos voy a poner acá? Principalmente las coordenadas de la sección transversal de mi canal, ¿no? Eso es básicamente lo que hay que poner, ¿no? Si obviamente es un canal trapezoidal, necesito 4 coordenadas, a lo mucho, ¿no? Pero si de repente es un río tiene diferente variación, entonces obviamente eh, la sección también va a variar, ¿no? Me parece que aquí hay un ejemplo. Aquí está, ¿no? Justamente pueden observar aquí, ¿no? Estos valores que están aquí son las coordenadas de cada uno de estos puntos, ¿no? Y obviamente la unión de todos esos puntos representa la sección de un canal, ¿no? En este caso un río. Aquí podemos observar justamente otro tipo de canal, ¿no? Un canal compuesto en este caso. A ver, para seguir con la corriente vamos a colocar estas coordenadas. Tres punto 56, 53. Aquí tengo 27.47, 43, perdón. 35.97, 24.38, 55.47, 23.77. Aquí tengo 58.52, 21.34. Por aquí tengo 21.64, 64.61, 67.66, 24.08, 97.84, 24.69. Por aquí tengo 100.59 y 27.74, ¿no? Aplicamos data y al aplicar data ya me va a salir la forma de mi canal, ¿no? Pero aquí no queda la cosa. Aquí hay que ir ingresando los parámetros de esa sección transversal, ¿no? Hay que ingresar el número de Manning, ¿no? Vamos a decir que es una grava fina, ¿no? 0.02. Yo puedo variar también los valores de número de Manning también, ojo.
Ahí está. ¿Cómo va a ser mi primera estación? Entonces 0,00, ¿no? Aquí hay que indicar, por ejemplo, ¿no? Si es que yo supiera que este canal que está aquí en la parte de abajo tiene otro material, de repente que sea 0,015, ¿no? ¿Cómo haría justamente para diferenciar qué sección tiene una rugosidad y qué sección tiene otra rugosidad? Entonces para eso voy aquí, en donde dice Jan to the Graphical Cross Section Editor. Ingreso acá. Y aquí justamente voy a dar esa variación, ¿no? Aquí está justamente, ¿no? Todo este tramo central va a tener una rugosidad de 0,015 y en las partes del costado 0,020, ¿no? Eso es ojo siempre y cuando tenga esa consideración. Ahí están todos mis datos, ya están todos mis datos y así sucesivamente voy a ir construyendo cada una de mis secciones transversales de mi canal, ¿no? Es sumamente sencillo la aplicación de GTRAS. La próxima semana, ahorita ya no nos va a quedar mucho tiempo, tenía un ejercicio que hacer con ustedes, pero la próxima semana vamos a hacer un ejercicio aplicativo. Así que yo les pediría que se vayan descargando, en este caso el GTRAS. Sí, Paula, te escucho. Profesor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, Profesor, sí, te escucho. profesor, disculpe una consulta. Era con respecto del trabajo en la parte del trazo. Con mi grupo teníamos la duda con la parte de las depresiones de los sifón. Ya. Queríamos preguntarle de cómo hacer esa parte del trazo, porque habíamos visto videos de que hacían el sifón, pero era sifón invertido. No sabíamos si es que podíamos usar esa manera de hacer el trazo. Sí, miren, acá justamente a ustedes en la guía les están dando las consideraciones que deberían tener justamente los trazos que ustedes van a hacer, porque ustedes van a presentar 3 trazos y luego yo voy a elegir uno de ellos. Entonces ahí en la guía que cada uno tiene en sus carpetas virtuales, les están dando qué condiciones o qué consideraciones hay que tomar en cuenta para cada una de las estructuras hidráulicas, ¿no? Por ejemplo, para trazo de un canal común y corriente trapezoidal, la pendiente puede variar entre 0 y 2,5, no hay problema. Para el caso de caídas, que es otra estructura, la pendiente puede variar entre 2,5 y 6%, ¿no? Si es una rápida, en este caso de las rápidas, las pendientes son mucho mayores, 7%. Y para el caso de sifones, necesariamente tienen que ser depresiones, ¿no? Es decir, si por aquí viene mi sección transversal, tengo que buscar que hay una depresión y evidentemente en esta depresión es en donde yo consideraría la inclusión de justamente este sifón. Profesor, y otra consulta, busqué en internet sobre los sifones para riego y y las informaciones que salen es que tiene que tener 1,20 metros de largo. Y en el caso de nosotros que las líneas están a 1 metro, pueden ser hasta de 2 metros. ¿A qué te refieres específicamente con las dimensiones que mencionas? Es que busqué para hacerlo del trazo y me salió que de los sifones están como de 4 a 5 centímetros de diámetro y de 1,20 como máximo de largo. Y en el caso de las curvas de niveles están, como nos dice en el informe, cada metro. No sé si es que tiene que ser exactamente 1,20 metros o puede ser 2 metros. Eso depende del terreno, ¿no? No es que un sifón tiene exactamente esa medida, ¿no? Pueden haber sifones de 10 metros, ¿no?
Es decir, que esta distancia que está aquí sea de 10 metros. Ah, ya está bien, profesor. Oh, Entonces, sí, como había buscado eso y encontré en dos fuentes que se repetían eso, por eso era mi consulta para poder hacer el trazo correcto. sí, no, o sea, la idea de la estructura del sifón que vamos a colocar aquí es esta, ¿no? Es una estructura algo como esto. Lo voy a dibujar, algo así. Un sifón es una tubería, Ajá, sí. algo así va a ser. Y por aquí va a continuar el canal, y por aquí va a continuar el canal, ¿no? Entonces, la dimensión de estos sifones es variable, ¿no? Ya está bien, profesor. Dependerá Sí, esa era mi básicamente del consulta para poder para poder avanzar. terminar con lo del trazo. Sí. Muy Gracias, bien, profesor. perfecto. ¿Alguna otra duda? Ah, por ahí hay una pregunta, creo, ¿no? El tema de cuándo se tomará la PC. Bueno, eso ya lo dijimos, ¿no? En la semana número 5, es decir, la otra semana, es la PC. Howard, te escucho. Sí, la sesión de la práctica se toma en la sesión de prácticas, efectivamente. Dura 2 horas. eh, y bueno, me parece que les dan un tiempo adicional de unos 10 minutos para poder subir su archivo, ¿no? Pero sí, la sesión de práctica se toma, perdón, las prácticas se toman en la sección de práctica, ¿no? Que me parece que ustedes tienen los días de mañana, ¿no? Entonces, un, un martes se tomará la práctica en su sesión de práctica. Muy bien. ¿Cuántas horas es? 2 horas máximo, ¿no? 2 horas es máximo de práctica. Generalmente son 3 o 4 problemas, 2 horas. ¿Hasta qué tema viene? Va a venir todo lo que hemos visto hasta este momento. Todo lo que y seguramente todo lo que vamos a ver mañana, la próxima semana también. Hasta ahí viene. La primera práctica es sumamente sencilla. Yo considero que deberían aprovecharla porque es sumamente sencilla. ¿Ok? Muy bien, chicos. No sé si todos tienen instalado ya el GTRAS. La próxima semana haré un pequeño tutorial rápidamente, un ejercicio de GTRAS para que estén un poco más expertos en este tema, ¿no? Así que em, para aquellos que deseen chequear este video, este tutorial, les aconsejaría que se descarguen ya de una vez el GTRAS y vamos haciendo junto conmigo el ejercicio que, bueno, tenía planeado el día de hoy, pero ya no me ha cansado el tiempo, ¿no? Entonces, simplemente para comentarles eso nada más. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Eh, la próxima semana continuamos con GTRAS un momento y ya luego continuamos con el siguiente tema. Eso sería todo. Muy buenas noches.